Bienvenidos una vez más a The Horror Show Podcast. Hoy hacemos un pequeño paréntesis en los vídeos que estés acostumbrados a ver sobre recomendaciones y os traigo un nuevo capítulo especial que estoy seguro de que os va a gustar a bastantes personas de las que me seguís. Ya hablé en su momento de John Wayne Gacy, alias el payaso asesino, y también sobre la vida y mundo cinematográfico al cual dan el apellido tanto Ed como Lorraine Warren. El capítulo especial de hoy se basa en el caso Vallecas, el primer o más conocido caso paranormal, el cual paralizó a prácticamente toda España en los años 90 y el primer caso paranormal documentado en España, el cual tiene constancia y vigor en diferentes informes de la policía. Nos remontamos al 19 de noviembre de 1992, a las 2 de la madrugada, en Vallecas. Una patrulla formada por 5 agentes de policía y inspector jefe José Pedro Negri acuden al portal número 8 de la calle Luis Marín, alertados por una llamada telefónica que había recibido la central desde esa dirección. En el portal se encuentran a una familia angustiada y aterrorizada, la cual prefiere pasar frío antes que estar en su propia casa. Algo o alguien los está perturbando, algo o alguien que ya se ha manifestado en diferentes ocasiones, pero que esa noche se intensificó de tal manera que hacía insoportable el pasar la noche en casa. El padre de familia, Máximo Gutiérrez Palomares, de 46 años, ha acudido a las autoridades por eso mismo, para que intenten poner orden en su hogar. Finalmente la familia es escoltada de vuelta a su casa y la primera misión principal de la policía, la cual era velar por la seguridad de aquella familia, está lograda. A las 3 de la mañana, la central recibe otra llamada telefónica, pero esta vez no es ningún miembro de la familia. Quien llama ahora es el inspector jefe para comunicar lo que acaban de presenciar. Viendo superada su gallardía propia de un agente del orden, asegura que tiene los pelos de punta, que aquello no es normal. Afirma que hay una serie de fenómenos de todo punto inexplicables. Una serie de fenómenos que llevaban produciéndose desde hace más o menos un año, y que tal y como le había comunicado Máximo Gutiérrez, el inicio de aquella pesadilla había coincidido con un acontecimiento trágico para su familia, ya que un año atrás, en julio de 1991, una de sus hijas, María Estefanía Gutiérrez Lázaro, había fallecido repentinamente a la edad de 18 años. Una muerte no esperada y que vino precedida de mucha angustia y dolor. Una muerte súbita en extrañas circunstancias, como indicó el informe forense, el cual fue un auténtico misterio. De esta situación nace un atestado policial que hará que el caso Vallecas, como fue bautizado por diferentes investigadores, salta a la palestra y a la fama. Sin embargo, para comprender realmente toda esta historia, es mejor que comencemos por el principio. Marzo de 1990. Un día cualquiera, una joven adolescente de 16 años va a su centro educativo, como cualquier otra persona de su edad. Ella se llamaba María Estefanía Gutiérrez Lázaro. Era la tercera de 6 hermanos: Querubina, Marianela, Ricardo, Maximiliano y José Luis, hija de Concepción Lázaro de la Iglesia y Máximo Gutiérrez Palomares. Estudiaba en el Colegio Público Aragón de Vallecas, situado a escasos minutos de su casa en la calle Luis Marín, en la zona de Palomeras Sureste. Al igual que cualquier otra chica de su edad, tenía sus inquietudes, sus preocupaciones, sus amores y sus ilusiones. Aquel día prometía ser normal y rutinario. Sin embargo, una petición de una de sus amigas iba a cambiar no solo la rutina de aquel día, sino también la de toda su vida. Aprovechando un hueco en su horario por la ausencia de una profesora, Estefanía se reúne con 2 amigas en los baños para jugar a un juego aparentemente inocente, casi infantil, pero que para muchos despierta profundos temores. Un juego que para muchas personas no lo es, como es la Ouija. Sin embargo, Estefanía ya había practicado la Ouija anteriormente en más ocasiones, tanto sola como acompañada,
Así que por una vez más, ¿qué es lo peor que podría ocurrir? Era por el bien de una de sus amigas, autora de la idea, quien había perdido recientemente a su novio y quería contactar con él para asegurarse de que se encontraba bien en el otro lado. Sin más dilación, las tres amigas se sientan en torno al madero grabado con números y con las letras del abecedario. Apoyan sus índices sobre un vaso que utilizan como planchette y comienzan con la sesión. Cierran los ojos, se concentran y empiezan a hacer preguntas para ver si alguien o algo se manifiesta. Para su desgracia, un estrépito interrumpe la sesión de Ouija. Dolores Molina, una profesora del centro, irrumpe en los baños y la sorprende con el tablero. Sin pensárselo dos veces, la profesora les arrebata la tabla de Ouija y la rompe en dos, posiblemente a la vez que les echa una furibunda mirada instándolas a que vuelvan a clase. Sin embargo, algo inusual ocurre. El vaso se llena de una especie de extraña humareda y estalla en múltiples pedazos. El insólito humo termina introduciéndose por los orificios nasales de Estefanía. Todos los presentes fueron testigos de aquello. Según algunas versiones, parece que una de sus hermanas, Marianela Gutiérrez Lázaro, también fue testigo de lo que ocurrió. Tal fue la impresión para la profesora que interrumpió aquella sesión, que según declararía más tarde Concepción, madre de Estefanía, al día siguiente aquella profesora dejó su puesto y abandonó el colegio. Aquí es cuando comienza la auténtica pesadilla. A raíz de aquella malparada sesión de Ouija, Estefanía sufrió un cambio súbito en su comportamiento. La relación con su familia se degradó definitivamente hasta el punto de que intentó agredir en varias ocasiones a sus hermanos y padres físicamente. Parecía que estaba muy susceptible e irascible, un comportamiento que posiblemente se agudizó con las extrañas experiencias que interrumpían su sueño cada noche. Según su familia, después de aquella jornada en el colegio, Estefanía no lograba conciliar bien el sueño. Padecía diferentes alucinaciones y visiones en las que un grupo de tétricas sombras se reunían a los pies de su cama y le susurraban cosas, la instaban a que se fuese con ellas. En ocasiones también profería sonidos guturales y parecía balbucear idiomas desconocidos para ella. Veía a esas mismas sombras o muy parecidas en momentos concretos, cuando entraba en una especie de trance. Según su madre, en ocasiones Estefanía se quedaba ausente entre 15 y 20 minutos. No reaccionaba ante ningún estímulo, solamente reía. Cuando era preguntada por qué le ocurría, Estefanía afirmaba que en esos estados se encontraba en un gran pasillo, cuyo fondo estaba cubierto por una espesa niebla y del cual surgían unas voces siniestras que la llamaban. Con el paso del tiempo, sus extraños síntomas llegaron a empeorar. Los ataques de ira y las convulsiones eran más violentos y ocurrían de manera más atípica, así como las visiones. Incluso su hermana Marianela, que compartía habitación con Estefanía, afirma haber visto una noche cómo levitaba mientras estaba tumbada en la cama. El resto de la familia también fue testigo en ocasiones de extraños fenómenos. Una vez, Estefanía fue a planchar su ropa al cuarto de baño. Según declara su madre, la joven llamó gritando porque había visto una silueta, la cual había entrado dentro de aquella habitación y se había encendido la plancha sola. Concepción fue a comprobarlo y efectivamente la plancha estaba encendida pero no caliente. De repente la puerta del baño se cerró de par en par, de manera automática. El padre de familia acudió a ayudar a su mujer y a su hija a abrir la puerta, pero le fue imposible. Algo la mantenía absolutamente cerrada. Cuando Máximo se disponía a lanzar una patada para abrirla, todos fueron testigos de cómo la puerta se abrió sola suavemente. Obviamente, los padres, preocupados por su hija, la llevaron a varios especialistas y hasta 4 centros médicos diferentes para intentar encontrar una solución. No obstante, nadie supo darles un diagnóstico claro ni un tratamiento eficaz. Se especuló con que podía tratarse de epilepsia e incluso de
diferentes problemas los cuales aún no podían diagnosticar. Además, se le recetó una medicación para la epilepsia, la cual no surgió ningún efecto en Estefanía. Sus síntomas no parecían demasiado los de una persona epiléptica. De hecho, su madre Concepción sí que lo era verdaderamente y desde hace mucho tiempo. Y ella no tenía visiones ni escuchaba voces. Es decir, no padecía los trastornos de su hija. Los comentarios que hacía Estefanía cada vez eran más extraños y siniestros. En una ocasión formuló una petición muy extravagante. Pidió a su madre que la familia de su padre no fuese informada de su inminente deceso y que instalara en su féretro una fotografía en la que apareciese ella con su padre. Nos acercamos poco a poco a la fecha de la tragedia. Una noche de julio de 1991, Estefanía sufrió uno de los ataques más intensos. Fuera de sí, intentó atacar a su hermana Marianela como si fuese un animal. Esta consiguió esquivarla y Estefanía cayó al suelo en medio de violentas convulsiones, con los ojos en blanco y soltando espumarajos por la boca. Terminó perdiendo el conocimiento. Cuando despertó, aseguró a sus padres que no recordaba nada. Parece que el resto del día fue normal, aunque según comenta su hermano Maximiliano, la mañana anterior a su muerte, Estefanía hizo un siniestro presagio, pues dijo a sus padres que ella estaba destinada a fallecer antes que ellos. Aún así, aquella tarde quedó con su novio Pablo para dar una vuelta por el barrio. Volvió pronto a casa, cenó y se acostó. Fue la calma que precedería a la tragedia. La noche del 13 de julio, Estefanía sufrió un ataque peor si cabe que el de la noche anterior. En esta ocasión se quedó inconsciente en su cama. Según recuerda Concepción, Estefanía estuvo una insufrible media hora sujetándose la cabeza con las manos y expulsando una espuma por la boca. Fue ingresada de urgencias en el Hospital Gregorio Marañón, ya en estado de coma, a las 11 de la noche. 3 horas después, a las 2 de la madrugada del 14 de julio, se consumó la tragedia y Estefanía fallecía por una asfixia pulmonar causada por una convulsión, un diagnóstico muy extraño para una persona de su edad, constitución y salud. Los médicos forenses lo tuvieron bastante claro. En el documento firmado por Pedro Cabeza y Gregorio Arroyo Arrieta, se podía leer que Estefanía había muerto de manera súbita y sospechosa. La familia Gutiérrez Lázaro quedó vacía. Les habían arrebatado una parte vital de sus vidas. Sin embargo, el drama no terminaba aquí, porque los fenómenos inexplicables que ocurrían en vida de Estefanía comenzaron a intensificarse. De hecho, y según aclara su hermano Maximiliano, antes de su muerte, Estefanía aseguró a su familia que les avisaría cuando estuviese en el otro lado, dando golpes en una puerta. ¿Adivináis qué fue lo que sucedió a las 2 de la madrugada de aquel día? Antes de que lo extraño hiciera mella en la vivienda del Portal 8 de la calle Luis Marín, la familia tuvo un breve periodo de tranquilidad en el que intentaron sobrellevar la injusta muerte de su hija y hermana en la medida de lo posible, aunque la calma fue solo aparente. En un principio, los fenómenos extraños eran poca cosa. El poltergeist era más bien calmado. Continuaban los movimientos de objetos, algunas puertas se abrían y cerraban solas, algún que otro vaso estallaba, la cama de Estefanía aparecía desordenada, es decir, la típica fenomenología que se ha podido describir en sucesos similares. Lo curioso es que los fenómenos solían manifestarse a las 11:30 de la noche, según ha comentado Concepción Lázaro, coincidiendo con la entrada en coma de Estefanía. La situación comenzó a ponerse seria cuando Concepción sentía algunas noches como una mano desagradablemente fría e inánime la acariciaba y le retiraba las sábanas. Durante varios años, Concepción estuvo escuchando una voz que la llamaba. «Mamá», le espetaba aquella voz. Parecía que procedía del baño. Este testimonio es ciertamente importante porque la familia creía que el epicentro de los fenómenos paranormales era precisamente el baño contiguo a la habitación de Estefanía, el mismo lugar desde el que Estefanía recibía aquellas extrañas llamadas y donde los fenómenos se manifestaban más intensamente.
A su convicción contribuyeron varios investigadores que visitaron su casa, quienes alegaron que el baño era una puerta interdimensional por la que seres desencarnados entraban a este mundo. De hecho, el matrimonio estaba tan convencido de ello que llegaron a inutilizarlo y a cerrarlo con llave. La familia incluso no se atrevía a ir sola al baño, tenían que ir acompañados con otro miembro de la familia cada vez que tenían que usarlo. Como ya se ha mencionado, los fenómenos anómalos no comenzaron abruptamente. Al principio eran incluso soportables, pero con el tiempo fueron incrementándose. Llegó un punto en que los miembros de la familia veían una sombra por el pasillo de la casa y escuchaban las carcajadas maliciosas de una persona de avanzada edad. Parece que en un primer momento se relacionó a esa entidad con el padre de Concepción, quien murió 5 meses antes de que Estefanía falleciese después de padecer demencia senil. Una de las historias más conocidas sobre el caso Vallecas es que la relación de la familia, concretamente de Concepción, con su padre no era nada agradable. Según se divulgó desde un principio, unas trifulcas económicas entre hija y padre habían deteriorado la relación y el abuelo de Estefanía había desarrollado cierta antipatía. Se dijo también que en pocos días antes de morir les juró hacerles la vida imposible desde el más allá, y parece que estaba cumpliendo su fatal promesa. Los fenómenos llegaron al colmo de lo intolerable cuando comenzaron a violar la integridad física de la familia. Los niños eran empujados por alguien invisible. Uno de los caniches que la familia tenía como mascota salió volando por los aires en una ocasión. La madre sentía más a menudo por las noches que alguien se ponía encima de ella y la oprimía, y que le tocaba los pies y las manos. Una vez, mientras Concepción y su hijo Ricardo conversaban en torno a la mesa del salón comedor, algo lanzó un vaso de cristal en aras de golpear la cabeza del niño. Afortunadamente, su madre lo vio por el rabillo del ojo y le dio tiempo suficiente de advertir a su hijo. Por suerte, la familia no llegó a sufrir ninguna lesión durante el periodo en el que ocurrió el poltergeist. Los crucifijos se invertían sin que aparentemente nadie los manipulase. Las puertas de la casa se abrían y cerraban cada vez más violentamente. Se oían violentos golpes en las paredes. Tal fue el miedo que se implantó en el núcleo familiar que todos mudaron sus colchones al salón comedor para pasar las noches juntos y protegerse unos a otros. Atrancaban la puerta que comunicaba con el pasillo con pesados muebles para aislarse de los fenómenos. Sin embargo, de poco les servía. Aquella fuerza inexplicable era capaz de lanzar hacia la pared opuesta los obstáculos y abrir las puertas de par en par. Algunos investigadores apuntaron a que la histeria colectiva se había apoderado de la familia. Sea como fuere, un miedo atávico gobernaba las vidas de los Gutiérrez Lázaro en aquella época. El mes de noviembre de 1992 fue especialmente intenso. Una noche, Marianela y Querubina vieron una criatura sin rostro, la cual era una especie de sombra espigada y oscura que se arrastraba por el suelo de su habitación y lanzaba por los aires los juguetes que encontraba a su paso. Intentaban encender una lamparita para espantar a la criatura, pero ésta se zarandeaba y hacía imposible su manipulación. Cuando encendieron la luz para ver mejor a aquello que las perturbaba, la sombra se esfumó. Los padres llegaron a ver el desorden, pero no a la criatura, aunque el día 19 de noviembre sí pudieron verla arrastrándose por el pasillo. Parece que, después de aquel suceso, la familia se reunió asustada en la puerta de entrada de la casa cuando observaron como una pelota se dirigió hacia ellos botando. Máximo, sorprendido por aquello y en un intento de contagiar seguridad en el resto de su familia, agarró la pelota y la lanzó al otro lado del pasillo. Pero sorprendentemente, y antes de llegar a chocar contra cualquier obstáculo, la pelota volvió botando hacia ellos. Siempre, según testimonios de la familia, esta sombra dejaba evidencia física de su presencia, pues aquellos sitios en los que se tumbaba se quedaban fríos como un témpano de hielo. Esta sombra fue vista prácticamente por todos los miembros de la familia. Los hijos también veían las sombras ataviadas con capuchas y con aspecto de monjes. Máximo Gutiérrez observó una vez, durante la noche,
una sombra situada a su lado de la cama. A pesar de la insistencia de los fenómenos, Concepción quiso comprobar de una manera más empírica la realidad de aquellas anomalías. De esta forma, en una ocasión esparció durante una noche harina por todo el pasillo de su casa. Al día siguiente aparecieron unas huellas de zapato de hombre. En otra ocasión, en la que la familia iba a dejar la casa vacía por un tiempo, ató todas las puertas con cordeles. Cuando volvieron pudieron ver que todos los hilos estaban rotos y deshilachados. Asimismo, instalaron una alarma antirrobos que también se activó sola un día en que la casa estaba completamente vacía. Las psicofonías también fueron protagonistas del caso Vallecas. Varios personajes que acudieron a la llamada de auxilio de la familia pusieron sus grabadoras por la casa y captaron principalmente dos voces, una masculina y otra femenina. Normalmente los mensajes consistían en insultos y palabras malsonantes que instaban a los presentes a que abandonaran la casa de inmediato. No obstante, y teniendo en cuenta a algunos de los personajes que pisaron la casa, hay motivos para sospechar de un posible fraude. Sin embargo, el día más importante fue el 19 de noviembre de 1992. Los fenómenos alcanzaron un máximo en aquella jornada. La familia no aguantaba más. Si los supuestos expertos en fenómenos paranormales no podían solucionar nada, era el momento de pedir ayuda a otros. En este punto llega la policía, y llegamos pues al momento que hemos relatado brevemente en la introducción de este capítulo. Aquella noche Máximo Gutiérrez llama al 091 a las 2 de la madrugada ante lo exagerado de la situación. Apresuradamente cuenta con angustia al receptor de la llamada que desde que murió una de sus hijas, alguien o algo está trastornando la rutina diaria de su familia y que aquí el 19 de noviembre la fenomenología estaba siendo especialmente molesta. Describió cómo los crucifijos de su casa se invertían solos y que habían aparecido sin explicación unas marcas de garra en la pared. La respuesta al otro lado de la línea no se hace esperar. Tiene un marcado tono escéptico y es de lo más normal, pues no es algo por lo que se llama la Policía Nacional habitualmente. El agente que lo atiende pide que se ponga al teléfono su mujer Concepción para descartar que Máximo estuviese bajo los efectos de alguna sustancia. Sin embargo, Concepción cuenta lo mismo con la misma angustia o más que su marido. Como la situación seguía pareciendo increíble, el agente pide que pasen el teléfono a dos de los hijos. Todos cuentan lo mismo en un estado de evidente miedo y como la situación comienza a parecerles real y la familia parecía estar en peligro, se envía la ya mencionada partida de agentes al domicilio de la calle Luis Marín de Vallecas. En el portal número 8 se encuentran con la familia, quienes parecen estar más protegidos en la fría noche de noviembre que en su propia casa. Una vez en el inmueble, los policías realizan una inspección visual de la casa y entrevistan a la familia. Unos minutos más tarde, Negri llama un tanto alterado al jefe de central del 091 de Vallecas para contarle que lo que la familia había declarado en la anterior llamada era cierto. Algo muy extraño estaba pasando ya no solamente en ese hogar, sino a toda la familia. A raíz de dicha llamada se genera un informe el cual se convertirá en el pilar fundamental de este caso. El atestado recoge el testimonio oral del inspector Negri durante la llamada que realizó a comisaría. En él se resumen los prolegómenos del caso que sufre la familia y se recoge también la presencia del demonio Crápula con el que supuestamente Estefanía mantenía conversaciones. Durante la entrevista a la familia, Negri se sobresalta porque la puerta de un armarito del salón se abre y se cierra sola estrepitosamente en varias ocasiones. Es de destacar que los sucesos paranormales ocurrían a oscuras, ya que según la familia los fenómenos se manifestaban cuando no había luz, aunque gracias a la luz de las farolas que entraba por la ventana se podía tener una visión adecuada. En ese momento 4 de los policías deciden abandonar la casa y bajar al portal, quedando solo el inspector con otra gente. Parece que la situación también pudo con ellos. Se enciende la luz y Negri procede a realizar una inspección visual del mueble para descartar el fraude. Lo analiza a fondo y concluye que no existe ningún mecanismo que hubiese provocado el movimiento de las puertas y que dichas puertas se mantienen rígidamente cerradas.
Tal y como contó en varias ocasiones Concepción, uno de los policías habría sacado su arma reglamentaria por el susto y apuntó al armarito. En dicho momento, finalmente, al ver que solamente era un armario, dicho policía guardó de nuevo su arma y continuaron con la entrevista. Poco después, mientras comentaban lo sucedido e inspeccionaban las habitaciones, los presentes escuchan un estruendo en una pequeña terraza de la casa, semejante a una pedrada o una cacerolada. Los policías salen a la terraza para comprobar la causa del ruido, pero de nuevo no encuentran qué ha podido ocasionarlo. Mientras los agentes investigan el ruido de la terraza, se genera en el mantel de la mesita del salón que sostiene el teléfono una mancha parecida a una baba marrón. El inspector todavía continúa arrepintiéndose de no haber recogido una muestra de aquella sustancia para su análisis, lo que sin duda podría haber aportado datos esenciales para solucionar el caso. Durante la inspección visual, los agentes también se topan con lo extraño, por lo que se puede extrapolar del parte. En una de las habitaciones pueden ver un crucifijo invertido y el Cristo al que estaba pegado tirado en el suelo. Parece que la primera vez que los agentes entraron en ese cuarto, el crucifijo se hallaba en su posición natural. En ese mismo cuarto hallan el póster con las marcas de arañazos. En dicho informe, el inspector jefe de policía José Pedro Negri redacta lo siguiente: en el día de hoy y desde hace varias horas están notando fenómenos extraños en la casa, tales como que una fuerza extraña mueve los enseres de la misma, poniendo los crucifijos boca abajo y con gran turbulencia, produciéndose en un póster que tiene adherido a la pared 3 grandes arañazos. Que dichos fenómenos los sufren de vez en cuando, pero que esta noche, según sigue informando, están muy violentos, por lo que dicho hogar expresa del pánico. Una vez que se ha entrevistado con la familia y ha observado el interior del hogar, según comunica, se le ha puesto el vello de punta. Estando sentados en compañía de toda la familia, pudieron oír y observar como una puerta de un armario perfectamente cerrada, cosa que después se comprobó, se abrió de forma súbita y totalmente antinatural, lo que desencadenó una serie de sospechas serias en el inspector jefe y los 3 policías allí presentes. Se produjo un fuerte ruido en la terraza donde pudieron comprobar que no había nadie, por lo que los referidos sospechas aumentaron y se esforzaron, tomando el suceso un interés insospechado, que momentos después pudieron percatarse y observar cómo en la mesita que sostenía el teléfono y concretamente en un mantelito apareció una mancha de color marrón consistente que el Z2 identifica como babas. Durante el recorrido por la casa observaron un crucifijo de madera al que el fenómeno al que estamos haciendo referencia le había dado la vuelta, arrancándole el Cristo que estaba adherido al mismo y lanzándolo al suelo. Una de las cosas que más impactó al inspector fue la sensación que tuvo al entrar en el cuarto de baño. En aquel momento estaba completamente inutilizado. Quién sabe si fue por la autosugestión o porque realmente había algo ahí, pero José Pedro Negri nunca olvidará el frío interior y el malestar que sintió en aquel cuarto de baño. Finalmente, la conclusión del parte comunicado por el inspector es clara: hay una serie de fenómenos de todo punto inexplicables. El inspector Negri siempre ha defendido que todo lo que vivió y vio aquel día fue completamente cierto y que a pesar de su dilatada experiencia y después de haber sido testigo de asesinatos y de haber visto cadáveres en todo tipo de estados, aquello realmente le impactó. Aún así, Negri no se muestra completamente crédulo. Algunos de los episodios, como el del armario del salón, podrían tener perfectamente una explicación racional para él. Asimismo, según su punto de vista, los padres de Estefanía eran personas completamente normales y a las que no se las podía adjudicar ningún tipo de psicopatología. Según Negri, Máximo y Concepción siempre actuaron honestamente y sin intentar ningún tipo de fraude. Eran personas profundamente afectadas por un miedo que llevaba mucho tiempo creciendo en su interior, un miedo que fue alimentando para obtener beneficios por parte de diversos personajes que, no contentos con ello, también intoxicaron el caso, ridiculizándolo y favoreciendo la aparición de versiones absurdas que inducen a la confusión. El caso Vallecas es importante también por el elevado número de testigos externos que vivieron lo que sucedía en la vivienda del número 8 de la calle Luis Marín.
Entre ellos podemos incluir a los agentes de la Policía Nacional, a los investigadores y a los pseudo-investigadores y amigos y vecinos de la familia. En una ocasión, la esposa de un amigo de Máximo y Concepción notó un pequeño impacto en su pierna. Unas manos invisibles le habían lanzado una pinza de la ropa. Por otro lado, algunos vecinos aseguraron en su momento que las veces que se visitaron la casa de los Gutiérrez Lázaro vieron diferentes sombras. Los fenómenos continuaron sucediéndose después de la intervención policial. De hecho, otro de los sucesos que hicieron famosos el caso Vallecas ocurrió el día de Todos los Santos de 1993. Aquel día apareció una fotografía de Estefanía quemada de una forma muy particular. Concepción se encontró el marco boca abajo tirado en el suelo. ¿Cuál fue su sorpresa cuando lo volteó y vio que solo el papel fotográfico en el que estaba presente el retrato de su hija estaba chamuscado? Ni el marco ni el cristal protector habían sufrido ningún tipo de daño, así como tampoco los objetos circundantes ni el suelo. Afortunadamente los fenómenos fueron decayendo. Concepción y Máximo declararon en una entrevista en el 96 para el programa Misterios en la Intimidad, dirigido por el recordado siempre Fernando Jiménez del Oso, que las manifestaciones se habían suavizado significativamente en aquella época. Incluso habían vuelto a dejar operativo el cuarto de baño. Parece que la familia había aprendido a convivir y a adaptarse a lo extraño. Le hacían frente todos juntos. El fortalecimiento de los lazos familiares estaba ayudando a superar aquella pesadilla. No todas las consecuencias de aquellos acontecimientos fueron negativas, por tanto. La familia terminó mudándose de la vivienda y convirtieron aquellas experiencias en un tema tabú que se guardaron para sí. Parece que aquel acto llenó de calma sus atribuladas vidas, ya que no volvieron a experimentar nada extraño. Si no se mudaron antes es porque o bien ellos creían que aquel poltergeist les perseguiría o bien les indujeron a creer en ello. Los mismos se puede decir de los nuevos inquilinos de la calle Luis Marín número 8, quienes jamás han vivido ningún poltergeist en esa casa. Como suele suceder, los Gutiérrez Lázaro se mostraban indiferentes ante esos asuntos, antes de que el presunto poltergeist irrumpiera en sus vidas. No creían en ello, hasta que el misterio llamó a su puerta y se instaló en su casa. Hasta aquí el especial o el capítulo especial sobre el caso Vallecas. Espero que os haya gustado, que todo lo que hayáis escuchado no lo supierais o al menos os haya refrescado la memoria si ya conocíais este caso. Si os ha gustado, ya sabéis, compartid el vídeo, dad like, haced lo que sea para que tenga visibilidad. Y como siempre digo, en The Horror Show Podcast, buenas noches, tened pesadillas y cuando apaguéis la luz antes de dormir, mirad cada rincón de vuestro cuarto por si hay algo que os esté vigilando sin que lo sepáis. Nos vemos en el próximo vídeo.